Bueno, bueno, buenas tardes a los que no he saludado. Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bueno, acá estaba. Eh, Vamos a comenzar por acá, ¿sí? En este texto, ustedes denle una leída así rápida como para ver cuáles en los sistemas de calefacción que nosotros tenemos con agua caliente, cuáles son nuestras generalidades y esta pequeña clasificación que nosotros hemos visto. O sea, tienen que centrarse en eso para saber en el práctico qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a calcular. Entonces, esa clasificación la vamos a tener según la forma en que se produce la circulación del fluido y según la presión de trabajo que vamos a tener, ¿sí? O sea que la primera clasificación me va a llevar a una subclasificación en dos sistemas de distribución, que sería por circulación natural, termofusión, y lo que es circulación forzada. La segunda clasificación me va a llevar de acuerdo a los niveles de presión que se manejan, que están los de baja presión, los de media o los de alta presión. Entonces, esa sería una clasificación genérica, ténganla bien presente, porque sin duda les voy a preguntar eso. Y de ahí que, según la forma en cómo se produce la circulación, ahí vamos a tener un detalle más ampliado de cada uno, fíjense. O sea que, cuáles son los valores de caídas de presión que se tienen y cuáles son formas de distribución que hay. Eh, Cómo deben estar los radiadores respecto a las calderas, por ejemplo, este gráfico es muy importante para tenerlo en cuenta. Pero como yo les dije, lo que es instalaciones de calefacción por gravedad, por ahí no lo damos mucho porque no es una aplicación tan generalizada hoy en día. Entonces a mí me gustaría que se centren acá, ¿sí? En lo que es la circulación forzada o por bomba. Entonces, para esta calefacción por bomba, hay ciertas ventajas y desventajas que nosotros vamos a tener en un sistema. ¿Cuáles son las ventajas? Menores diámetros, como dije, no existe ninguna dificultad de circulación porque las cotas ahí no me importan a mí, si es cotas altas o cotas bajas, si estoy por arriba de la caldera o por debajo. No me importa porque yo tengo un elemento para hacer circular el agua. También voy a necesitar para disipar o aportar calor, menos superficie en los radiadores. O sea que los radiadores son más chicos respecto a un sistema de circulación natural. Y es una circulación regulable y controlable, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo controlar la velocidad de circulación respecto a la velocidad que se le dé a la bomba, cosa que no se puede hacer en una circulación natural, donde es fija. Pero como desventaja, porque no todo es perfecto, y yo siempre digo, yo soy casi perfecto, no llegué a ser perfecto. Estoy charlando. Eh, las desventajas vienen a ser, en principio, ¿cuál? El consumo eléctrico. Pero como hemos visto, no son bombas de mucho consumo. A veces para mantener una cierta presión se necesita bomba de baja capacidad. Pero bueno, ya yo no lo veo desde el punto de vista a veces del consumo, sino de la disponibilidad del servicio eléctrico. ¿Me entiendes? Por ahí, eso yo creo que es una limitante mayor que lo que sería el consumo. Eh, Pueden producir más presión y más velocidades, por ahí los ruidos pueden ser excesivos en lo que es la circulación del agua, esa es otra desventaja. Eh, y de ahí no le veo muchas más, bueno, acá están enumeradas tres desventajas, pero no más de eso. O sea que es un sistema muy eficiente, que se puede controlar fácilmente y se lo puede regular. Eh, entonces, acá no merece más que eso. Y respecto a lo que son los componentes, como yo les había dicho, bueno, ustedes tienen acá representados los componentes, o sea, la caldera, lo que es la bomba, los radiadores. Recuerden siempre cómo habíamos hablado, que teníamos en un extremo el elemento generador de calor
o de frío, si es que tenemos una unidad de tratamiento de agua, de enfriadora de agua, y luego tenemos lo que son los elementos, o sea, los elementos radiantes, o los emisores, como quien dice, que pueden ser radiadores, o pueden ser serpentines de tipo fan coil para producir un enfriamiento del aire. Esos dos elementos están unidos ¿por quién? Y por un sistema de cañería, que sería el elemento por el cual vamos a distribuir el fluido, que va a ser el portador de la potencia, ya sea calorífica o frigorífica. O sea que esos serían los elementos principales, por sí. Tienen que describir un sistema de calefacción por agua, y esto sería un gráfico bastante representativo. Y de ahí está, bueno, lo que es un tanque de expansión, la alimentación del agua. Bueno, luego hay una descripción de todos ellos y también de los tipos de caldera, pero esa parte no la vamos a utilizar porque no la damos y no hacemos mucho énfasis en eso. Eh, bueno, después están las formas de disponer las cañerías. La forma de disponer la cañería era lo que vimos, ya sea las distribuciones bitubulares o monotubulares, y dentro de las bitubulares teníamos las que tenían retorno inverso o retorno directo. También hay sistemas de distribución, fíjese que le llaman distribución superior o distribución inferior, que también es un tipo de, de formas constructivas, que eso sí es importante porque nosotros lo que estudiamos es instalaciones. O sea, esto es una instalación, o sea que estos esquemas y estas descripciones que están acá es importante que ustedes las conozcan. Y a la vez saber la diferencia que hay, por ejemplo, en estas bitubulares, en una monotubular, las que son con retorno directo o las que son con retorno compensado como esta. Esa parte de las descripciones de estos sistemas es lo que habíamos visto, pero ustedes también se pueden valer de este manualcito que habíamos visto acá. Que este es un manualcito bastante completo, bastante simple de leer, de estudiar, y donde están representados también lo que veníamos viendo, todos los tipos de sistemas que vamos a tener, que es una bomba circuladora. Fíjense, acá están detallados los componentes del sistema de forma muy sintética, y donde hacemos énfasis a lo que son los elementos emisores en un radiador, que son muy importantes. Ya vamos a volver a eso. Después de esto, donde vamos a ir a lo que son los cálculos de las cañerías de calefacción, ¿sí? Entonces, para el cálculo de las cañerías de calefacción vamos a tener agua caliente con circulación forzada o agua caliente con circulación natural. El agua caliente por circulación forzada, acá en este texto ya entra directamente, ¿sí?, a lo que es el desarrollo. En cambio nosotros, ese desarrollo, saltamos a esto. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver lo que es la teoría del escurrimiento de fluidos y saber desde dónde nosotros vamos a partir, conociendo lo que es un caudal, lo que es una presión, lo que es un gradiente de pérdida de carga, lo que es una longitud equivalente, pero específicamente esto, lo que es la pérdida, ¿sí?, de presión por los frotamientos. Entonces esa pérdida de presión por los frotamientos tiene todo un desarrollo, que nosotros lo vimos en la clase pasada, para llegar a este abaco, o sea, para el cálculo de cañería, para circulación eh, forzada, vamos a establecer esta relación, ¿sí?, donde esa relación nos va a dar a nosotros un gráfico, ¿sí?, un gráfico de las pérdidas acá de carga o de presión por fricción respecto a los caudales, ¿sí? Eso me va a determinar los diámetros de cañería, ¿sí?, las velocidades que tenemos nosotros que manejar, ¿sí? Eso me va a dar, recuerden, una recta de maniobra, y cada uno de estos gráficos son característicos de cada material. Por eso fíjense que acá dice, esto es para una tubería de hierro negro. O sea, si vamos a trabajar materiales de cobre, tendrá otra curva con otros valores, pero son iguales
en lo relacionado a la disposición de los valores y de los ejes. Lo que vale a veces son las caídas de presión que vamos a tener respecto a lo que son caudales y velocidades. También tienen sus curvas, ya vamos a ver lo que son los materiales plásticos, que son de gran uso y de extendido uso hoy en día. Entonces, acá lo importante es que ustedes sepan que cada material que vamos a trabajar tiene su ábaco característico de pérdida de presión. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, si seguimos avanzando acá, tenemos todo el desarrollo que nosotros hicimos, ¿sí? Y las disposiciones, y todo está acá, bueno, para determinar, en este caso, los caudales. Recuerden cómo se determinaban los caudales y cómo determinábamos las caídas de presión, ¿sí? Ya vamos a ir a... Y el concepto de longitud equivalente, donde bueno, ya manejamos las tablas. Eh, acá está la descripción del procedimiento de cálculo, que creo que es el que hicimos paso por paso, pero lo volvemos a ver. Este procedimiento de cálculo es lo que se divide siempre en tres partes. Lo que es el predimensionado de los diámetros de la cañería. El predimensionado es tomando una recta constante de maniobra del gradiente de pérdida de carga. Luego está la selección de la bomba de circulación y finalmente el cálculo de verificación de los frotamientos. Entonces, en este caso, cuando nosotros vamos a hacer un predimensionado de los diámetros, debemos conocer cuál es la capacidad calorífica o frigorífica que nosotros necesitamos en total, o sea, para el elemento generador. De ahí adoptar una velocidad, donde las recomendaciones de velocidades, recuerden que son estas, esas, si quieren, las pueden tener anotadas, ustedes esas recomendaciones, porque son datos característicos que ya están, eso no hace falta que lo sepan de memoria. Creo que ni yo me lo sé de memoria esa, me las recuerdo cuando las veo. Pero ustedes esto lo pueden hacer, pueden tener el cuadrito ese, ¿sí? Anotado o recortado de lo que es las velocidades recomendadas. Entonces, con una velocidad que nosotros adoptemos y el caudal total, el caudal máximo, fíjense que nosotros tenemos que aportar al sistema, esa intersección nos va a dar una recta de maniobra del gradiente de carga que la vamos a mantener constante. Y a la vez nos va a determinar cuál es el diámetro apropiado de cañería que nosotros tenemos. O sea que desde el punto de intersección del caudal con la velocidad que adoptamos, nosotros vamos a adoptar el próximo mayor de diámetro de cañería que tengamos. Luego la selección, bueno, y así sucesivamente, desde el caudal máximo, después vamos a tener en los caudales de cada ramales, lo que aportan a cada uno de los circuitos de los radiadores. O sea, desde el caudal máximo empezamos a bajar los caudales secundarios y terciarios y se van adoptando, pero ya en la intersección con estas rectas de maniobra, los diámetros recomendados o apropiados. En el único momento, recuerden eso, en el único momento que se toma el punto de intersección del caudal máximo con la velocidad adoptada es en el primer punto. Es el primer punto, que es para definir esta recta de maniobra. A partir de ese momento yo ya me manejo con la recta de maniobra y los caudales secundarios o terciarios. Y ahí me van determinando todos los diámetros próximos que yo voy a tener. El segundo punto, que es la selección de la bomba. Para seleccionar la bomba me hace falta dos datos o dos parámetros, que serían el caudal y la presión o la contrapresión que yo debo vencer. Entonces, el caudal yo ya lo tengo, que es la cantidad de calor sobre el salto térmico. Recuerden que también el salto térmico, ¿sí? Para calefacción se adopta en 10 grados y para refrigeración en 5,5. Este dato también ustedes tenganlo anotadito en un machetito. Y la presión eficaz, ¿sí? Necesaria para la bomba era la sumatoria de la longitud más la longitud equivalente por el gradiente de pérdida de carga. ¿Sí? Esta sumatoria de longitud, ¿sí?
de los tramos de cañería que constituyen ¿quién? El circuito cerrado más desfavorable que tenemos, o sea, el más largo que nosotros tengamos. No es la longitud total, sino la longitud de un circuito o del radiador que esté más alejado. Entonces, esa longitud nosotros la debemos seguir para sumarla a las longitudes equivalentes. Recuerden que las longitudes equivalentes eran las pérdidas que teníamos en todos los elementos que me producían una derivación, un cambio de dirección, ¿sí? Un elemento de regulación como válvulas, esas cosas que también las tenemos en una tabla. O sea que yo determinada esta presión eficaz y este caudal, yo me voy a este gráfico y selecciono la bomba. Pero como yo estoy haciendo en este punto un predimensionado, todavía no manejo lo que son las longitudes equivalentes. Entonces, es recomendable que la sumatoria de las longitudes equivalentes es una sumatoria de la longitud del circuito más desfavorable. Entonces, esta expresión se me transforma en esta, ¿sí? 2 veces la sumatoria de la longitud más desfavorable por el gradiente de carga total, ¿eh? Entonces, con esos valores de caudal y presión, yo puedo definir las características de la bomba necesarias para mantener ese circuito en funcionamiento, ¿eh? Y si necesito saber cuál es el consumo eléctrico de esa bomba, ¿eh? Puedo utilizar estas expresiones, ¿sí? Generalmente nosotros para bombas tenemos en unidades de vatios o kilovatios y también en HP a veces. Entonces, en un CV o un HP no es difícil hacer una conversión, ¿eh? Y por último, tenemos la verificación de los diámetros de las cañerías. O sea que una vez que se predimensionó los diámetros de cañería y se seleccionó la bomba, vamos a efectuar una verificación a ver si realmente esa bomba va a ser capaz de realizar una distribución apropiada en todos los radiadores que yo tengo en el sistema. Entonces, esa verificación ya se realiza con esta expresión, ¿sí? Donde la sumatoria de las longitudes más las longitudes equivalentes por el gradiente de pérdida que tengamos tiene que ser menor o igual a la presión eficaz de la bomba. ¿Se entiende eso? Bueno, entonces ese predimensionado, fíjense en este esquema, en este gráfico como es. O sea, el predimensionado yo ya lo voy haciendo en función de que de los caudales y los diámetros preseleccionados que yo tengo y ver cuál es su caída de presión por frotamiento. Acá fíjense que utilizo un caudal y un diámetro adoptado y tengo otra caída de presión. Acá utilizo caudal y un diámetro predimensionado y tengo otra caída. O sea que yo en mi predimensionado, ¿qué utilicé? Una pérdida de carga, un gradiente de carga constante. En cambio, en este caso ya no. Yo ya me voy a tomar los caudales y los diámetros de cañería que tengo en cada circuito para ver cuál es el gradiente de pérdida de carga. ¿Para qué? Para que yo pueda reemplazar ese gradiente de pérdida de carga por las longitudes equivalentes de ese circuito, por la longitud del circuito y verificar de que esta caída de presión sea menor o igual que la presión eficaz de la bomba. ¿Se entiende eso? Perfecto. Sí. ¿Cómo es la verificación en esa parte cuando hay que elegir las distintas paredes de carga? Bueno, nosotros hicimos, ustedes fíjense en estos dos esquemas, ¿sí? En este y en este, y van a ver las diferencias. En este yo tengo un gradiente constante, fíjense, ¿sí? Y voy teniendo diferentes caudales y diferentes diámetros que yo fui adoptando. En el segundo punto es referido a la bomba. En el predimensionado yo ya adopté ciertos diámetros de cañería para cada uno de los circuitos en función de los caudales que van a llevar. Luego, en la verificación, como yo ya tengo adoptados diámetros en los circuitos y los caudales yo los conozco, entonces ya voy a ir viendo directamente entre el caudal
Y los diámetros, ¿qué pérdida de carga tienen? Por eso fíjense que acá ya el gradiente no es constante. Ya no uso una recta de maniobra. Ya utilizo el gradiente o la pérdida de carga que tiene cada uno de los circuitos. Porque si ustedes ven en el predimensionado, sería la pérdida de carga que tiene el circuito troncal, el que lleva la mayor cantidad de caudal. ¿Se entiende? En cambio, yo acá ya estoy utilizando gradientes particulares, individuales de cada circuito. ¿Por qué? Porque este gradiente que voy sacando, es el que me va a reemplazar acá. Más la longitud y la longitud equivalente individual de cada circuito. ¿Para qué? Para determinar la pérdida de presión que yo tengo en ese circuito y verificar de que esa pérdida sea menor o igual a la capacidad de la bomba, a la presión eficaz de la bomba. Porque si no lo es, si es mayor, voy a tener que adoptar una bomba más grande. Y si es muy por debajo de debe decir, de un 60% de la presión eficaz de la bomba, y ahí ya me conviene achicar la bomba. O sea, ¿qué voy a estar haciendo yo? Yo puedo achicar la bomba, entonces voy a estar perdiendo presión, pero voy a aumentar el caudal, entonces me va a rendir lo mismo. Esas son las cuestiones que le decía de verificar lo que estos son costos-beneficios. Costos económicos con beneficios técnicos. Pero eso no es exigible que ustedes hagan eso, o sea, eso ya es hilar muy fino, pero es para tenerlo en cuenta en su vida profesional a eso, o sea, porque recuerden que todo nuestro desempeño profesional gira en torno a disminuir costos y aumentar la eficiencia de los sistemas. Pero en fin, siempre que se cumpla de que esa presión sea menor o igual a la presión eficaz de la bomba, estamos cubiertos. En este... ¿Profe? ¿Sí? En el caso de que, por ejemplo, el circuito más favorable y las longitudes sean iguales, ¿qué otro parámetro podemos llegar a tomar para darnos cuenta que es el más desfavorable en sí? O sea, si usted tiene dos circuitos que tienen la misma longitud, Ajá. la capacidad de carga calorífica o frigorífica, el de mayor tendría que ser el de, por ejemplo, fíjese en este ejemplo que tenemos acá, ¿sí? Este de 3000 kilocalorías y este de 1500. Si estos dos estarían a la misma longitud, yo tengo que tomar este de 3000. Ah, bien. Es el que va a necesitar más caudal. Muy buena la pregunta. Nunca me la habían hecho. Bueno, este es el ejemplo que vimos en clase, creo, me parece. Pero si no, voy a volver a este, ¿sí? Este no lo Sí, vimos, profe, porque ¿sí? en el ejemplo dice que la zona más desfavorable es el 3 y en el cuadri es el 2 y yo creí que era la 1, por eso tenía una duda de la zona Ajá, desfavorable. Para el tramo, perdón. sí. Fíjense acá en este ejemplo que tenemos representado, ¿eh? Donde tenemos el elemento emisor, ¿sí? No está mi secretario ahora, ¿no? No, no está. El que nos dijo que tenía el calefón, que era una caldera, no me acuerdo qué dijo que tenía. Bueno, tenemos el elemento emisor, generador, tenemos los emisores, ¿sí? Tenemos el tanque de expansión, que funciona también como aliviador de la presión o regulación de presión. Bueno, y un tanque de reserva que me alimenta todo el circuito, más la bomba. Y vamos a tener el circuito que está en negrita, sería el circuito de alimentación, fíjese, ¿eh? Por el sentido que tenemos de alimentación. Y luego tenemos el circuito que está en clarito, que es el circuito de retorno,
que es donde generalmente se coloca la bomba. Tenemos identificados los tramos, las longitudes que tienen y las potencias caloríficas que cada uno de los radiadores deben aportar. Este está en 2600, 2600, todos están en 2600. O sea que tiene la misma capacidad de carga frigorífica. Entonces nosotros, para poder determinar el predimensionado, como les dije, que debemos saber cuál es el caudal total. El caudal total va a ser el calor total dividido en 10 porque estamos con calefacción de agua forzada. Para agua fría, ¿cuánto era? 5, ¿no era? 5,5. Entonces acá nosotros vamos a calcular la cantidad total. ¿Cuánto es la cantidad total de calor? 2, 4, 6, 6 por 3, 18, 7800. Entonces acá tendríamos 7800 dividido en 10 me sale 780. ¿Ves? Litros por hora. Y adopto una velocidad. La velocidad tiene que estar entre 0,4 y 0,8. Acá se adopta una velocidad de 0,5. Entonces, el máximo caudal me corta a la velocidad adoptada de 0,5 y tengo el punto. Ese punto me da el gradiente o la recta de maniobra que va a ser de 14 milímetros de columna de agua por metro. O sea que esta es mi recta de maniobra. Luego yo me voy a un tramo siguiente, por ejemplo, yo salgo de acá con los 7800 litros por hora, 780 litros por hora sería. Luego, ¿qué tengo que repartir? 2600 más 2600, ¿cuánto es? 5200 para estos dos. Y los 2600 restantes son para este. Entonces este tramo me va a llevar 5200. 5200 dividido en 10 es 520. 520, donde corta la recta de maniobra, en este punto. Luego, este que es de 2600, dividido en 10, es de 260. Donde me corta la recta de maniobra en este punto. En cada uno de esos puntos yo tengo que elegir un diámetro. Este es el diámetro que está por arriba de ese punto, que es de 1 pulgada. Este es el diámetro que está por encima de este punto, que es de 3/4. Y este que casi coincide con el punto, que es de medio. O sea que yo ya tengo una idea de los diámetros que voy a manejar. Desde acá hasta acá, desde el punto A hasta el punto B, voy a tener 1 pulgada. Desde el punto B hasta este punto de la entrada al radiador 2, voy a tener 3/4. Y desde este punto, ¿sí? B hasta el radiador 1, voy a tener media pulgada. ¿Sí? Generalmente los retornos se van a hacer lo mismo. Y acá yo también voy a hacer una estimación de diámetro. ¿Por qué? Porque yo tengo acá 5600 hasta acá. Acá se me van 2600 y acá 2600 también. O sea que desde este punto hasta acá son 260. Yo puedo poner diámetros de media pulgada. Igual que desde este punto D hasta el radiador, media pulgada. ¿Se entiende? Sí. Bien, Bien. bien, bien. Vamos, bien, perfecto. Entonces. O sea que yo ya tengo mis diámetros. ¿Sí? Para el retorno va a ser lo mismo. Este trámite que viene de acá va a ser de media hasta ahí. Este va a ser de media. De acá ya va a ser de 3/4 hasta acá. Este tramo va a ser de media. Y de acá que voy a tener 1 pulgada. ¿Sí? Porque yo voy recolectando acá la totalidad del caudal. O sea que esos tramos son siempre iguales. Entonces voy a ir a determinar la presión eficaz de la bomba. El caudal yo ya lo tengo. Yo sé que tiene que ser para un caudal de 780 litros por hora. ¿Sí? ¿Cuál es la presión eficaz? 2R por la sumatoria de L. O 2 sumatoria de L por R. O la sumatoria de 2L por R. Es lo mismo. Es un producto. L. R lo conozco. 14. El 2 es una constante. La longitud mayor.
cuál es la longitud del circuito más desfavorable. La longitud del circuito más desfavorable, no sé cuál será, supongo que este, el 2, será el más desfavorable, el que está más alejado. Entonces esa longitud nosotros la vamos a reemplazar en este punto y vamos a determinar cuál es la presión eficaz que tiene que vencer la bomba. Entonces, acá está desarrollado el ejemplo de cálculo, fíjense, en donde, bueno, el caudal era la capacidad total, o sea, los 7.800 dividido en 10, donde me va dando, fíjense, el tramo AB y el CA sería el tramo de alimentación y el de regreso. De 7.800, hay estos otros dos tramos, tienen 5.200, estos dos 2.600, el 1 y el 1 2.600 y este 2.600. Profe, ¿Sí? una consulta. ¿El circuito más desfavorable respecto a qué era? A la longitud que está desde el elemento generador. O sea, en Bien. este caso, el más desfavorable sería medir esto, por acá, por acá, por acá, y por acá. Después medir esto, por acá, por acá, por acá, por acá. Después medir esto, por acá, hasta acá. De ahí me fijo cuál es el que está a mayor distancia. ¿Me entiendes? O sea, Sí. este circuito que yo tengo, yo lo sigo así, 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 voy así, hago esto así, así, así acá. Sí, tenía la duda si era respecto O sea, del elemento generador o de la bomba. Por eso. circuitos cerrados, ¿eh? Circuitos cerrados. Yo recién te lo dije, de acá hasta acá, no. Es esto y llegamos al emisor. Del emisor retornando. ¿Sí? Siguiendo esto. Este sería el circuito. Y después para el otro sería este que va así, me hace esto así, viene acá y hace esto. Y el tercer circuito sería este que viene así, va así, hace esto y bueno. Hay una mosca que me anda molestando. Hoy la tengo arriba del radiador 2. A ver, le pregunté en caso. No, casi. ¿Entendió, Rebeca? Sí, profe. Bien, bárbaro. Entonces fíjense que esos tramos me llevaron a utilizar este gráfico y el método predimensionado para colocar los diámetros. ¿Sí? El cálculo de la bomba de circulación, o sea, se determina el caudal de la bomba y la presión eficaz. Con eso, ¿a dónde me voy? Me voy al... ¿Dónde estaba? En esto. Al gráfico este y determino la bomba. Esa contrapresión de la bomba, como les dije, va a resultar de medir el circuito más desfavorable y con la utilización de este gráfico ya estaría. Ahí estaría simplificado. Después esta parte no lo veo porque eso no lo damos nosotros. Solamente hasta acá, que sería abarcar el punto 2 y bueno, ahí más o menos quedaría determinado el trabajo, pero en este ejemplo fíjese que no está la verificación de los tratamientos, como se da aquí, en esto. Nosotros en este ejemplo hacemos el predimensionado de la misma forma, ¿sí? Con todos los trámites, la selección de la bomba, ¿sí? De acuerdo a su caudal y a su presión eficaz, y después lo que es el cálculo de verificación de los frotamientos. Ese cálculo de flotación de verificación de los frotamientos, recuerden que ya es teniendo en cuenta todos los accesorios que tiene el circuito y los diámetros que hemos adoptado. ¿Sí? O sea, ya se toman en cuenta el caudal y el diámetro para ver cuál es la pérdida de carga. Y se utiliza, en este caso, la expresión esta. ¿Sí? L más L equivalente. Ya no es 2 veces L, no. Es L más L equivalente. ¿Se entiende? Y L sería lo que estábamos hablando recién, el Claro. tramo de lo más desfavorable, y el El más desfavorable. equivalente es Es guiándonos de la teniendo en tabla. cuenta, claro, es teniendo en cuenta esto, mira.
¿ves? Todos los accesorios que tienes en ese tramo. Ya, solamente los accesorios. Sí, tenemos en cuenta. tengan en cuenta esto, este esquema que está acá. A la salida del generador, qué elementos hay, tanto a la salida como a la entrada, para que sepan que acá, por ejemplo, porque a veces tienen en cuenta ese codo y nosotros no lo vemos, por ejemplo, acá no lo vemos, pero sí se ve acá, por eso esquematiza de esta forma, al igual como están los radiadores. ¿Ves? Los radiadores tienen una válvula y en la salida dos codos. Entonces, ¿por qué? Porque si no, no lo van a poder entender a esto. Porque pueden decir, bueno, ¿de dónde me sale? eh, ¿De dónde me sale una caldera? Empezamos, ¿eh? Que acá está en medio de una caldera, ¿y dónde está esa curva de 90? Entonces, es la caldera, la curva de 90, que es la que tienen acá. Y después recién tienen todos los demás accesorios que están representados en los esquemas del circuito. Bueno, si este era el ejemplo que ya teníamos, vamos a ver este otro. Y este es para agua fría. Fíjense que el ejercicio es de acondicionamiento con agua fría. ¿Sí? Partiendo de esta figura, hay que esquematizar, dibujar un esquema de red de cañerías, localizando los accesorios y numerando los tramos, suponiendo un sistema bitubular. Los equipos Fancoil serán de las mismas características y deben aportar 4.400 frigorías por hora cada uno. Acá, como estamos hablando de Fancoil, hablamos de frigorías. La unidad enfriadora de agua, que sería el elemento generador, y la bomba de impulsión no deben estar a más de 8 metros del Fancoil. Esa es una condición que se considera como inicial. Calcular las caídas de presión por rozamiento, seleccionar la bomba necesaria y calcular los diámetros de cañería más económicos. Bueno, para darlo como parcial ¿no? No se los tendría que enseñar entonces. ¿Qué opinan? Denos esto de parcial y explíquenos. Bueno, vale. Listo, hacemos eso. No sé dónde lo voy a conseguir al práctico, es la grabación únicamente. Entonces, el cálculo de cañería con circulación de agua fría por bomba de impulsión, ¿qué tiene en cuenta? Que el salto va a ser de 5,5, fíjense. Y la determinación de los caudales, o sea, en cada fan coil va a ser de 4.400 frigorías cada uno, o sea que cada fan coil va a necesitar 800 litros por hora de agua fría. La velocidad va a variar, también recuerden que para agua fría hay entre 1 y 1,7 metros por segundo de velocidad. Porque acá los chicos adoptaron 1,2. Y el caudal máximo que vamos a tener va a ser de 3.200 litros por hora. ¿Por qué? Porque debe haber 1, 2, 3, 4 fancoils. 8 por 4, 32 en total. O sea que de 3.200 litros, que más o menos estarán por acá, a una velocidad de 1,2, fíjense, el punto de intersección nos da acá y nos determina la recta de maniobra que vale alrededor de 55. Y un diámetro que acá, no sé si adoptaron el diámetro de 1,25, de 1,5. Yo me hubiera bajado un poquito al de 1 pulgada, porque estoy más cerca de esto. Bueno, pero como siempre la norma dice que tenemos que irnos por arriba, supongo que adoptaron, bueno, este dato ingresamos al abaco, dice 55, y una vez obtenemos los diámetros de cañería para los caudales calculados del tramo más desfavorable, entrando nuevamente al abaco. O sea que entran de nuevo 3.200 a la recta de maniobra. Después, por cada uno de los tramos que vamos a ver, tienen este caudal y este caudal. O sea, que estos caudales, como los elementos están en serie, fíjense, una continuación de otro, o sea que se le va descontando 800 litros cada vez. O sea que de los 3.200 menos 800 deben ser menos 800 y menos 800. Entonces determina, supongo que este diámetro para este diámetro para este otro, que también sería para este, y este diámetro para este. Vamos a verlo en la tablita que yo tengo. Entonces esquematizaron la unidad enfriadora de agua, fíjense, ¿sí? Y el circuito de alimentación,
con un circuito de retorno. ¿Con qué disposición se pedía esto? ¿Lo recuerdan? Bitubular era. Sistema bitubular. No, me dice si es inverso o directo. Bitubular. Entonces acá, fíjense que entra y descarga, entra y descarga, entra y descarga, entra y descarga. ¿Sí? Entonces, sin duda, el circuito más desfavorable va a ser este, que va así, así, así y así, ¿verdad? El del número 4. O sea que acá nos dice que con los datos obtenidos calcularemos la pérdida de presión de la siguiente forma, ¿sí? H igual a la sumatoria de L, hay que no olvidar del 2, por R, acá lo pusieron al 2, 88 metros se ve que es la longitud total por el gradiente de pérdida que era 55. Así que les da 9.680 milímetros de columna de agua. Con esta pérdida de presión y el caudal selecciona la bomba más adecuada, que sería una 7/1 con un H de 10 milímetros de columna de agua, porque esto serían 9 metros más o menos, 9,6 metros. O sea que adoptan una de 10 y de 8.000 litros por hora, que es el caudal total. Por ya que calculen el consumo, fíjense, 210 vatios, nada. A partir de estos datos, ¿sí? Confeccionan una tabla, ¿sí? De longitudes equivalente para verificar, hacer la verificación. Entonces la verificación van a tener en cuenta esta tabla que nos da las longitudes equivalentes. Acá está la diferencia. Vamos acá. Fíjense. Recta de maniobra constante. ¿Sí? Acá ya no es constante. Ya tenemos una pérdida de carga para cada uno de los diámetros y del caudal. ¿Lo ven a eso? Sí. Bien. O sea que tenemos los 3.200 para, y ya nos vamos al diámetro adoptado, que ha sido este diámetro, el de 1/4. Entonces, eso me da una pérdida de carga de 20 y algo, 21, supongamos que es más o menos. Para el segundo, 3.200 menos 800 sería 2.000. 2.400. 400, ¿verdad? Sí, 2.400. Al diámetro adoptado, que era este, me da este punto de intersección. Fíjense cómo se va la caída de presión a 44 más o menos. Acá tenemos 1.000, ¿cuánto será? 1.200, no, 1.500, 1.600. 1.600. 1.600. Con el diámetro adoptado, que era el mismo que este otro, ¿eh? Pero nada más que estamos acá, entonces me da esta caída de presión de unos 22,23, supongamos que es. Y por último, este que es el de 800, que es el último, que descarga, me va al diámetro este adoptado, que es el de 3/4, y me realiza esta, el 25. O sea que yo tengo las caídas de presión en cada uno de los tramos. El tramo 1, con un diámetro de 32, ¿qué es lo que incluye? Una unidad enfriadora, que tiene esta longitud equivalente, una curva de 90, que tiene esta longitud equivalente, una T de paso lateral de 1,9. Este sería el total de longitudes equivalentes. ¿Sí? No lo especificaron ahí. Este sería para el tramo 2, igual para el tramo 3, para el tramo 4. Y estos serían los retornos, sin duda, el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Sí? Porque fíjese, 32, 25, 25, 19, 19, 25, 25, 32. No sé qué son los retornos. Y acá está la tablita de cálculo. Tramo, ¿sí? La capacidad frigorífica, el caudal, la longitud, los diámetros adoptados, las caídas de presión individuales, las longitudes equivalentes, la sumatoria de la longitud más la longitud equivalente, y el producto de esa longitud por el gradiente de pérdida, lo que nos da un total de 5.407,1 con 88. Para calcularlo. Sí, con 88 metros de longitud total.
Entonces esta longitud equivalente nos da, dice, 5.407 milímetros de columna de agua, por lo que nos verifica que la bomba estimada no solo está correctamente calculada, sino que está un poco sobredimensionada, será. Porque la bomba dotada era de 10. ¿De acuerdo? Sí. Era de... Porque me daba a mí en total 9.000, o sea que adoptábamos una de 10.000, sería 10 milímetros de columna de agua. Y acá para el tramo más desfavorable, no, en total sería los tramos, nos da una pérdida de, sí, es más desfavorable, por ahí. 5.000, casi la mitad consume la bomba. Y ahí terminó todo, porque Expedia era el más desfavorable. ¿Se acuerdan? No se pedía para todo. Calcular la caída de presión por rozamiento, servicio de la bomba y calcular los diámetros de cañería más económicos. Para para el más desfavorable, nada más. ¿Alguna consulta? ¿Quieren ver algo más? ¿Quieren que les coloque algo por acá? Esta era una disposición longitudinal, o sea, con ciertos lineamientos, donde no debe, por ejemplo, porque estos 8 metros no deben estar, o la unidad no debe estar a más de 8 metros que el primer fancoil. Acá lo colocaron a 5. Y ahí toda la disposición que se hizo. ¿Qué dijo que este no está cargado, profe? Y no, porque este era un práctico que le toman los chicos hace unos años. ¿Cuánto era? Este no está ni como práctico, ni 2000. como 2018 fue, antes de la pandemia, imagínense, hace un montón. Bueno, esta es la esquematización que se hizo. Acá, como le dije, hay un pequeñito error, que no está el 2 este acá. Y bueno, las longitudes que fueron tomando. ¿Cómo se tomó? Ojo con esto. Estas longitudes que se van tomando acá, a veces se da una escala, entonces ustedes sobre el gráfico tienen que ir viendo cuánto es la longitud que hay entre uno y otro, ¿no? También. Bueno, hace como los chicos de civil que no saben tomar una escala sobre un plano. O sea, a veces yo les doy una cota horizontal, una cota vertical como referencia y de ahí ustedes tienen que ir midiendo y tomar con una escala cuántas serían las otras mediciones que hay, las otras cotas. Bien, ¿Saben hacerlo eso, no? sí. Sí, bueno. De ahí les quería mostrar este manual. Este manual que Multitubo es un fabricante de tuberías, ¿sí? Para instalaciones de calefacción y de refrigeración. No sé si está cargado esto, pero ya se lo voy a enviar. Les va a servir por ahí para ver una forma más práctica. Pero ¿cuál es la diferencia con lo que nosotros estamos viendo? Quizás algunas nomenclaturas, pero aquí lo que me interesa, que creo que yo saqué los gráficos, son las disposiciones que ustedes van a tener para entender bien de los tipos de instalaciones de calefacción. Respecto a la bitubo, las monotubo y por colectores. Recuerden que las bitubo tenemos dos formas aparte. Entonces están esquematizadas y explicadas ahí, están muy lindos. Y hay un ejemplo acá de diseño, pero ¿qué pasa con ese ejemplo? Que no lo hace con el gráfico de pérdida de carga, sino que tienen tablas. Eso es lo que les quería mostrar, que yo les mencioné eso. Acá está, tablas de pérdida de presión. A ver. No manejan un gráfico, sino que para cada caudal y velocidades que van a tener, tienen, o sea, en los diámetros de cañería tienen las pérdidas de carga. O sea, acá hay que entrar a ver cuáles son los valores que ustedes van a tener. A mí me resulta más práctico el gráfico que entrar a ver esto. Pero se lo quería mencionar porque por ahí se pueden encontrar con algo de esto, o se me puede ocurrir de que hagan el cálculo así. ¿Qué opinan ustedes? Como así también hay otros fabricantes que dan sus gráficos de pérdida de carga. Por ejemplo, en IPS, los de IPS tienen su gráfico para cada
una de sus componentes y para diferentes temperaturas del agua. A ver si encontramos algo. Vamos a ver si tenemos acá. No, solamente están los accesorios. A ver si encuentro otro. Este usa este otro, el nomograma de pérdida de carga. Este le enseñaron en mecánica de los fluidos a ustedes. El nomograma ese. Sí, sí. Por ejemplo, este usa el nomograma para pérdida de carga. En función de la velocidad caudal, tiene las pérdidas de carga. Y los diámetros. ¿Recuerdan cómo se maneja eso, no? Por ejemplo, nosotros si tenemos caudal con velocidad, entonces un punto acá, los uníamos y de ahí nos daba la pérdida de carga y los diámetros apropiados. También es bastante fácil de usar. A ver, pero sabía, a ver otro. Este. A ver, que vimos recién, me parece que es este. No tiene los gráficos. Catálogo. A ver, de Aqua. Si es que tiene algo. Si no, yo voy a buscar porque los tenía descargados en algún lado. Este también tiene las tablas, ¿no? De pérdida. No tiene gráfico. Bueno, pero existen. Ya se los voy a buscar que las debo tener por ahí. Y además de este manual que ya se los voy a pasar, bueno, tienen este. ¿Sí? Estudien de acá porque seguro un par de preguntas teóricas yo le voy a hacer de esto, respecto a lo que son radiadores, más que todo los radiadores y quizás en lo que es la evolución de los materiales que estaba al final. ¿Dónde está la evolución de los? Bueno, esta yo la tengo, este gráfico yo lo tengo al manual, ya lo voy a buscar, donde están todos estos. No me acuerdo cuál era el fabricante de esto. Si no, voy a buscar el práctico que hizo Nachito Martínez, que lo usó ese, creo. Y esta es la evolución de las tuberías, esta parte que está al final. Proceso de la luna estudiada, porque de este apunte les voy a hacer la evaluación teórica. ¿De acuerdo? Lo que es radiadores, es muy importante que sepan la disposición, por ejemplo, lo que veíamos. Acá, esta parte, cómo son las conexiones, como en la parte de entrada, la parte de salida, la instalación de los radiadores. Eso es importante. El dimensionamiento no, porque nosotros ya vamos a trabajar sobre catálogos de fabricantes y las capacidades. El otro día cuando fui a Córdoba, me fijé en el hotel, había de estos radiadores. Tienen generalmente entradas y salidas en ambos lados, pero usaban esta disposición en todos. Sacaron una foto, no me olvido. Usaban esta disposición. A ver. Esta, la B. Usaban. En todo. No usaban la A, que es cruzada. No usaban la B. O sea, entraban y salían por a la misma altura. Profe, necesitábamos uno para hacer el proyecto.
Sí, pero no me daba robarlo, no me entraba en la mochila. Cuando vaya con el bolso más grande, quizá me traiga uno. Si no, ya lo me dice, Abdala que nos compre uno. Él lo va a comprar seguro. Bueno, no sé si tienen, ya saben, manéjense con el práctico que tenemos de clase. El libro ¿sí? Que lo tienen en el campo. Este otro que también está en el campus, este que ya se lo voy a pasar, este que también lo tiene en el campus y este que ya se lo voy a pasar. Ese práctico. ¿Les parece? Sí. Ese último lo puede Sí, pasar profe. ahora por WhatsApp. Bueno, a ver, ya me conecto a WhatsApp y se lo paso. A los dos se los voy a pasar porque ese manual no debe ser muy grande tampoco. Voy a ver si encuentro el link, les paso el link. Bueno, Bueno, bárbaro, entonces. Eh, como le dije a un par de compañeros, por lo menos lean, fíjense y asistan al examen. Porque es una forma que uno se mide cómo está, qué nos falta, dónde tenemos que dar un poquito más de vueltita de rosca. ¿Eh? Eh, Sí, además son esto, fáciles, me parece el profe, así que esto no es, sin no es miedo. determinante, no se hagan problemas. Yo no quiero que dejen la materia. Total, vamos a ir viendo la evolución. A mí me permite esto irlos evaluando continuamente a ustedes. Entonces yo después voy a ir viendo qué nos falta del primero, qué nos falta del segundo, qué nos falta del tercero, y van a ver cómo a fin de año vamos a estar todos en camino. Entonces no dejen pasar las oportunidades, los exámenes. ¿Eh? ¿De acuerdo? Bien, profe. Bueno. Mariela, ya sabes, no me vaya a faltar ese día. No, profe, Ah, imposible. Rebeca, que no se duerma, Rendimos, que profe. despertenla, No, profe. Rebeca. El martes vamos a rendir. El martes práctica, el miércoles teoría. No, el miércoles es feriado. Va a ser todo junto. Ah, el otro martes entonces. Ah, listo, ya lo Solo podemos cargaste. tener los abacos, profe, y las tablas, ¿no? Sí, lleven los abacos, las tablas, esos machetitos que les dije. ¿Eh? Podemos tener este también que del manualcito este. Sí, también. También. Bien. Ah, y lo pasaste ya, María, al manual. Sí, ¿De dónde lo lo tenías? tenía. ¿Que se los había dado antes o estaba en algún Le lado? pedí permiso y me lo accedió por el link del Drive. Ah, o sea que estaba cargado, porque debo tener yo Sí, sí, una está carpeta de todo. bibliografía, entonces ahí está todo. O sea, lo único que me faltaría es pasarle el práctico que ese no lo deben tener. ¿Qué es la vida de los chicos estos? No los veo más. No cursaron más. Fer está sacando finales. Ah, ajá. Y Laurita no me dijo que está cursando. Está trabajando, sí, pero Sí, no me no dijo los que veo estaba más los chicos. rindiendo nada. Sí, siempre fueron muy compañeros ellos, trabajaban siempre entre ellos dos. Bueno, al pelo entonces. Nos vemos el martes. Profe, ¿la teoría Sí, va con la práctica entonces? sí. Como esto va a ser es más corto, porque ya lleva más tiempo hacer el cálculo. Entonces no te voy a tomar 3 ejercicios. Con uno va a ser suficiente y hay preguntas sobre eso. Bien. ¿Estamos? listo. Sí, profe. Bien. Listo, profe. Bueno, al pelo. Nos estamos Chao, viendo. profe. Chao, Ah, Chao, chicos. profe, suerte. Chao, profe. Chao.